Mi nombre es Cristina Osorio, yo soy autora y facilitadora del libro del libro y el taller de los 8 pilares del ser. Desde hace aproximadamente 3 años que pues Dios me permitió crear esta comunidad con el propósito de compartir espacios y pues tuve ese tiempo de recursos educativos que puedan aportarle valor a la gente en diferentes pilares de la vida, como lo estudiamos en los talleres de los 8 pilares del ser y hablamos pues de las 8 áreas más importantes, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Mi deseo y mi propósito con estos talleres es poderles brindar educación siempre que, pues, para que de manera integral podamos crecer y no parar de educarnos, porque uno termina de educarse es ya cuando está en el otro lado. Mientras que estemos vivos, siempre hay algo por aprender y esa es la idea. Entonces, hoy vamos a profundizar en el pilar de la inteligencia financiera. En cada Zoom se profundiza en algún pilar. En esta ocasión vamos a profundizar en el tema de la inteligencia financiera. Es un tema clave porque no solo se trata de cómo manejar el dinero, sino cómo aprender a vivir con conciencia y tomar decisiones sabias, ¿ok? Salir de la esclavitud financiera y pues o sea, lograr la libertad que siempre deseamos, ¿sí o no? Entonces, bueno. Yo tengo el privilegio de contar con una amiga, una persona muy especial para mí. De verdad que agradezco mucho porque dijo que sí a la invitación. Ella es una mujer muy ocupada, tiene mucho compromiso y la verdad que quiero que la aprovechen al máximo, quiero que estén atentas, que cojan, tomen nota, porque no se tiene ese privilegio siempre, yo. Entonces, tome nota, al final de pronto, dependiendo del tiempo, vamos a poder tener una sección de preguntas y respuestas, o cualquier comentario, porque también se vale, esa es la idea. Así que nada, bueno, nuestra invitada de hoy, ella es una mujer con mucha experiencia en el mundo financiero, especialmente en el área de las hipotecas, donde ha trabajado por muchísimos años y ha ayudado a muchísimas familias a tomar decisiones importantes, tanto para hacer sus inversiones y tiene muchísima experiencia. Entonces, más allá de la carrera que ella ha desempeñado como profesional, también se ha dedicado a enseñar y acompañar a las personas en lo que es el área financiera desde la perspectiva bíblica, o sea, desde los principios bíblicos. Más de 2.350 versículos que hablan del dinero en la Biblia y pues básicamente ella pues no nos va a hablar de los 2.350 esta noche, pero sí nos va a compartir algunos y me parece súper interesante. Vamos a recibirla con mucho cariño, presten mucha atención. Ella es Juliana Incapié y nos va a compartir herramientas, principios, consejos prácticos y la verdad que crecer en este pilar es muy importante y más en estos tiempos. Y básicamente el propósito de todo esto también es, como les dije al principio, salir de la esclavitud financiera. Ok, yo creo que Dios, si somos hijos del Rey, nosotros no estamos acá para estar detrás del dinero, sino para vivir en abundancia, en prosperidad. Y muchas veces lo que nos hace falta es tener como esa claridad, esa conciencia de esos principios, de esas leyes, yo digo leyes espirituales, leyes, principios que se nos olvidan o que no aplicamos. Y eso es lo que viene Juliana hoy a recordarnos. Así que tomen nota. Yo les recomiendo que tomen nota y luego estudien, en la tarea de estudiar y de profundizar en lo que ella nos va a comentar, porque ella nos va a dejar es como una semillita en el corazón para que podamos indagar y seguir buscando más información. No se queden con lo que ella solo les diga, sino que indaguen más y profundicen, que ahí está, ahí van a encontrar muchas respuestas, ¿ok? Así que bueno, nada, abran su mente, abran su corazón, abran sus cámaras también. Ella habla más si ven las cámaras prendidas. Si ven las cámaras apagadas, ella no va a hablar, no va a decir lo mismo, así que prendan sus cámaras. Y bueno, Juli, de verdad que muchísimas gracias. Dios te bendiga por tu tiempo, de verdad que sí, por decir que sí a esta comunidad. Y bueno, aquí te dejo todo este público. Buenas noches, muchas gracias, Cris, por esa bienvenida y esa introducción. Me siento verdaderamente muy honrada de que me hayas invitado. Gracias a todas las personas que están presentes. Y pues nada, como Cris lo dijo, vamos a aprender muchísimo el día de hoy respecto a principios de la palabra y cómo aplicarlos o cómo podemos, digamos,
poner esos principios en práctica para poder manejar nuestras finanzas. Gracias, amadísimo Dios, te damos gracias por este espacio, gracias Señor por cada una de las personas aquí presentes. Queremos poner este espacio, Señor, en tus manos para que seas tú guiándome, Señor, usándome como herramienta para llevar tu mensaje, bendito Dios. Me despojo de mí y dejo que el Espíritu Santo sea mi guía. Y de la misma forma invito, Señor, a cada una de las personas aquí presentes a que abran su mente, su corazón, a que estemos receptivos todos, Señor, a escuchar tu espíritu, palabra tuya y no de hombre, Señor. Que seas tú moviendo corazones, tocando fibras, renovando, Señor, los pensamientos de cada una de esas personas que necesitan hacer un cambio. Gracias, Señor, por la vida de Cristina. Gracias por todos los que están aquí presentes. Ponemos esta hora delante de ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ah, Amén. amén. Ay, gracias, Juli. Bueno, entonces ahorita sí, estoy lista. Vamos. Listo. Vamos a empezar yendo directo al grano, ¿sí? Como ya Cristina les informó, básicamente lo que vamos a ver hoy es cómo se relacionan las finanzas según los principios de Dios, ¿sí? Y cómo podemos empezar cambiando nuestra mentalidad para poder, digamos, poner la palabra de Dios por encima de lo que nos ha enseñado el mundo, de lo que hemos aprendido de tradiciones, de lo que hemos aprendido del sistema, cosas que de pronto pensamos que eran correctas, pero que hoy vamos a desmantelar con la palabra de Dios, ¿sí? Entonces vamos a empezar hablando de qué es la deuda, ¿sí? El significado en un diccionario nos va a decir que la deuda es una obligación que debemos pagar o devolver dinero previamente prestado, ¿sí? Ya sea a un banco, a una persona, a corto o a largo plazo, con o sin intereses. Entonces, cualquier cosa que nos han prestado como tal, básicamente está la expectativa de que se tiene que devolver y eso es una deuda, ¿sí? Sin embargo, vamos a hablar respecto a la definición bíblica. En la Biblia, la deuda representa esclavitud financiera, ¿sí? Si tienen de pronto Biblia a la mano, si no, entonces pueden simplemente copiar las citas bíblicas para que ustedes después vayan y corroboren toda esta información. Proverbios 22:7 nos dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de señoreo, ¿sí? O de enseñorearse, eso quiere decir que básicamente es el amo, ¿sí? De el que está prestando. Entonces, en este caso, la persona que presta el banco básicamente es el amo del que está tomando prestado. Y Ujú. eso en la palabra de Dios nos hace esclavos a la deuda, ¿sí? Así que la deuda es una señal de dependencia humana, mientras que la provisión divina apunta a la libertad y a la confianza en Dios como proveedor. Y vamos a entrar a ver algunos principios que son claves, ¿sí? Pero antes de entrar a ver esos principios, vamos a ver cómo la deuda afecta mi estado emocional, mental y espiritual. Y digamos que muchas personas aquí de pronto van a estar de acuerdo con que cuando estamos en deuda nos sentimos agobiados, frustrados, en fin. Carga emocional va a traer esa situación a nuestra vida, ¿sí? Ansiedad, culpabilidad, vergüenza, digamos que nos va a desestabilizar emocional y mentalmente. Va a traer estrés mental a nuestra vida, la dificultad para poder tomar decisiones sabias, se nos van a bloquear los pensamientos, digamos, no vamos a tener como una visión clara de cómo salir de esa situación, porque constantemente vamos a estar enfocados en la situación. Déjame que como que hay más gente entrando. Sí. Entonces vamos a estar enfocados en la situación y esto va a hacer que por ende no tengamos claridad hacia dónde tenemos que dirigirnos, hacia qué salida o qué camino debemos tomar para poder salir de ese hueco en el que estamos, ¿sí? Y las consecuencias espirituales, pues
Esto va a traer distracción del propósito eterno porque nos estamos enfocando en la situación, en lo terrenal, en salir de ese, digamos, de ese círculo vicioso, en vez de enfocarnos en quién es nuestro proveedor, quién nos respalda y en lo que verdaderamente tenemos que enfocarnos, ¿sí? Falta de paz interior, esto va a hacer que, digamos, los frutos del espíritu empiecen como a no desvanecerse, pero digamos que hacer como fogged, ¿cómo se dice fogged? Como nublados, se van a ver nublados, digamos, por toda esa carga emocional y esa carga mental. Entonces ya no vamos a sentir paz, no vamos a sentir tranquilidad, no vamos a sentir la confianza en Dios que necesitamos sentir y por ende, esas van a ser como algunas consecuencias espirituales. Y la última, que no es menos importante, que yo creo que eh, debemos ponerla arriba, es la posible ruptura de principios como la integridad, ¿sí? Porque digamos que cuando ya se está en un estado de deuda sumamente profundo, pues entonces empiezan a haber cobradores, empiezan a ver, no sé, vamos a tapar esto, que mi esposo no se dé cuenta, o que mi mamá no se dé cuenta, o que mi hijo no se dé cuenta, me da vergüenza, entonces voy a decir que no, no sé, o sea, empezamos a comprometer nuestros principios como cristianos y mentimos, tapamos huecos financieros, etcétera, etcétera, ¿sí? Aquí les dejo un versículo de apoyo para, digamos, desmantelar todo esto que es Romanos 13:8 y dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, ¿sí? Entonces, si vamos a deberle a alguien algo, que sea deberle amor, ¿sí? Que sea debernos en el amor, pero vamos a evitar al máximo esa deuda que lo que hace es traer todas estas cargas a mi vida y a mi salud integral. Ahora, Perdón, ¿cómo podemos? ¿Romanos qué? Discúlpame, ¿Romanos qué? Romanos 13:8, perdón, Gracias. con gusto. Bueno, ahora vamos a hablar respecto a cómo puedo combatir la deuda con principios bíblicos. Vamos a tener en cuenta de que la libertad financiera no comienza con arreglar todo lo que está afuera, ¿sí? ¿Qué sucede? Muchas veces nosotros en nuestras propias fuerzas vamos a tratar de manejarlo desde un ámbito exterior. Vamos a tratar de hacer un presupuesto, vamos a eliminar gastos hormiga, vamos a tratar de trabajar todo lo que digamos, el sistema nos enseña en cuanto a cómo manejar nuestras finanzas, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Estamos haciendo una limpieza externa. Es como tú tener tu casa y barrerla por fuera, pero adentro sigue habiendo acumulación de mugre, sigue habiendo chécheres, como le decimos los colombianos, no sé qué, si tenemos gente de otro país, digamos que sigue habiendo basura adentro, ¿cierto? Que tenemos que limpiar. Entonces es importantísimo entender que para salir de ese círculo vicioso de la deuda, es importantísimo limpiar el terreno desde adentro, ¿sí? Y para limpiar el terreno desde adentro, pues tenemos que ir al origen. Y pues recuerden, somos espíritu, alma y cuerpo. Y como el espíritu es lo que tenemos que alimentar para que esté sobre nuestra carne, pues por ende debe ser importantísimo que tengamos, digamos, ese entendimiento de que si no barremos adentro, no importa todo lo que hagamos por fuera, quizás no va a funcionar a la perfección o quizás vaya a funcionar de manera temporal, pero eventualmente te vas a ver en el mismo círculo vicioso, te vas a volver a ver en deuda o digamos van a pasar 2, 3 meses, 4 meses, un año, 2 años, pero eventualmente va a volver a suceder porque no limpiaste tu casa adentro. Entonces toda esa basurita quizás por ahí queda, ¿sí? Entonces profundicemos un poquito. La libertad financiera no va a empezar con una tarjeta de crédito cancelada, con un budget, con un presupuesto, sino con una mente renovada por la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra? Que cómo renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, ¿cierto? Dice, renovaos vuestro pensamiento diariamente.
¿sí? Y no es renovados vuestro pensamiento diariamente con el mundo, ni con las ideologías del mundo, ni con el sistema, ni con las tradiciones familiares, es renovar nuestra mente en la palabra de Dios. Y si renovamos nuestra mente en la palabra de Dios, pues eso va a permanecer y va a estar por encima de todo lo que nuestro cuerpo, digamos, quiere hacer, ¿sí? Entonces vámonos a entrar en los tres principios que vamos a ver el día de hoy, ya después profundizamos en cada uno de ellos. El primer principio va a ser reconocer que la mayordomía, reconocer la mayordomía divina. Y esta mayordomía divina nos dice que todo lo que tenemos le pertenece a Dios y que nosotros solo somos administradores, ¿sí? Principio número uno. Principio número dos, practicar la diligencia con sabiduría. Dios honra al que se organiza, planifica y actúa con estrategia, no al que vive en la improvisación o desde el impulso, ¿sí? Principio número 3, renovar nuestra mente para romper patrones. Salir de deudas no es solamente una acción externa, sino un cambio profundo de mentalidad. ¿Ok? Vamos entonces a entrar al principio número uno. El principio número uno es reconocer que la mayordomía es la mayordomía divina, ¿sí? Y esto básicamente es que todo, absolutamente todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Nosotros simplemente somos mayordomos o administradores. Es como que hagan de cuenta que alguien les ha dado a usted un tesoro valioso para que ustedes cuiden de él, ¿sí? Vamos a ver versículos de apoyo para que los apunten y después los busquen y profundicemos un poco más, pero ahorita los vamos a leer así de manera muy superficial. Salmos 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, ¿sí? Entonces fíjense cómo no solamente la tierra y su plenitud, sino todos los que habitamos aquí. O sea, incluso nosotros mismos no nos pertenecemos, o sea, le pertenecemos a Dios, ¿sí? Entonces, digamos que cuando uno lo ve desde ese punto de vista es como que, uy, Dios mío, no me estoy gastando lo mío, me estoy gastando lo que le pertenece a Dios, me estoy gastando lo que Él está poniendo en mis manos para que yo administre, ¿sí? Primera de Crónicos 29, del 11 al 12 dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo es todo, ¿sí? Entonces, digamos que ya estamos viendo un patrono con dos diferentes citas bíblicas que nos hablan respecto a que todo le pertenece a Dios. Y Mateo 25, 14, 30 es como un complemento, pero es de eso, digamos, ya estilo parábola, entonces pues no tengo mucho espacio para hablarles aquí, pero creo que todos conocemos la parábola de los talentos, donde el señor se va y le deja talentos a tres diferentes de sus empleados y cada uno hace algo diferente con esos talentos, ¿cierto? Y a la final vemos a cuáles que manejaron bien esos talentos fueron recompensados o cómo fueron recompensados, ¿sí? Entonces, miremoslo desde el punto de vista como de que Dios nos ha em, dado una misión en la tierra y nos está dando un tesoro que tenemos que manejar. Pequeño, grande, mediano, inmenso, como lo queramos ver. Creo que eso es dependiendo de la perspectiva de cada quien, ¿cierto? Lo poco para alguien puede ser mucho para otro y viceversa, ¿sí? Pero digamos que ese tesoro que Dios te ha entregado, ¿cómo lo estás manejando hasta ahora? ¿Cómo ves, digamos, esa tarjeta? No tengo mi billetera acá. Esa tarjeta de crédito que te dieron, no sé, con $1,000 de crédito, ¿cómo la utilizas? ¿Cómo la pagas mensualmente? Em, ¿Cómo estamos manejando
el dinero cada vez que nos entra el cheque. ¿Qué estamos pagando primero? ¿En dónde se están yendo esos gastos hormiga? O sea, todo eso tenemos que hacer una introspectiva y mirar cómo podemos, como despulgar para ver qué cambios tenemos que hacer aquí y aquí en nuestro espíritu. Así que reflexionando un poquito más a fondo en estos versículos, es reconocer de que Dios es el dueño absoluto de todas nuestras cosas, incluyendo nuestras finanzas. Esto cambia nuestra postura de dueños a mayordomos, ¿sí? Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, que es que, Juliana, es que esto no te pertenece a ti, o sea, tu casa no es tu casa, es la casa que Dios te dio para que administraras, ¿sí? Cledis, el carro que estás manejando no es tuyo, te lo dio Dios, le pertenece a Él, ¿sí? Y así sucesivamente, todas las cosas que tenemos, Cris, la computadora donde te conectaste, le pertenece a Dios. ¿Y esto a qué nos va a llevar? A poder rendir cuentas, a buscar su dirección y actuar con reverencia y responsabilidad antes de tomar decisiones que de pronto nos vayan a, digamos, hacer caer en tentación o hacer tomar decisiones que no queremos, ¿cierto? Obviamente, em, que nos hagan desviar del camino. Segundo principio, practicar la diligencia con sabiduría. Dios honra al que se organiza, planifica y actúa con estrategia, no al que vive en la improvisación o el impulso. Aquí les dejo los versículos de apoyo que son Proverbios 21:5, que dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Lucas 14:28 dice, porque rey al ir a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacerle frente. Esto es Jesús hablando de la importancia de planificar, ¿sí? Entonces digamos que el segundo principio se basa en la planificación, la diligencia y la preparación. No podemos, digamos, enfrentar el mes a mes sin saber lo que debemos, sin saber lo que ganamos, sin saber lo que gastamos, ¿sí? Cuando hay ese desorden porque no somos capaces de enfrentar o de afrontar la situación, pues digamos que le dejamos una puertica abierta al enemigo para que venga y haga nidito aquí. Y eso no lo queremos, porque los pajaritos pueden volar, pero no podemos permitir que hagan nido allí, ¿sí? Porque él por ahí entra, por un pensamiento que después se convierte en un deseo y después ese deseo se convierte en una acción y ya cuando vamos a ver, ups, mi amor, me gasté la plata del mercado en las uñas, en el pelo, en cosas que de pronto pude haber evitado porque no estamos en el momento, digamos, de gastar extra, ¿cierto? O sea, digamos que vamos a medir cuáles son las prioridades, ¿sí? Reflexión. La diligencia no solo se trata de trabajar duro, sino de trabajar con dirección, la organización financiera, el seguimiento de los gastos, el presupuesto y la toma de decisiones con sabiduría son formas de honrar a Dios con nuestras acciones. Entonces, todas estas cosas que hacemos cuando, digamos, estamos siguiendo estos principios de prepararnos, planificar, organizarnos, ser diligentes con nuestras cuentas, con lo que vamos a gastar o con lo que vamos a comprar, ¿sí? Digamos que todas estas cosas hacen que el Señor se glorifique porque sabe que estamos poniendo su palabra por encima de nuestros deseos de la carne, ¿sí? Y por ende, pues obviamente ahí vienen las bendiciones. El tercer principio, que no es menos importante, es renovar nuestra mente para romper patrones. Entonces les decía al inicio que tenemos que limpiar la casa por dentro, tenemos que preparar el terreno, ¿cierto? Digamos que por muchos años hemos tenido demasiada información respecto a cómo manejar las finanzas, pero desde un ámbito, digamos, externo, ¿cierto?
No sé, me gustaría saber, no sé si de pronto aquí utilizan los emojis o algo así. Algunos, y levántenme la mano, ¿alguno le enseñaron en la escuela cómo utilizar sus finanzas o cómo manejar su dinero en casa? Nadie, ¿cierto? ¿Por qué creen? ¿Qué sucede? Tenemos un sistema que nos quiere desinformados. ¿Por qué? Porque no les conviene tener gente inteligente que sabe manejar su dinero, porque entonces todo el mundo no gastaría la loca. Todo el mundo invertiría de manera sabia, de manera diligente, se prepararían. O sea, tenemos que romper patrones. Y no podemos quedarnos en que la escuela no nos lo enseñó. No podemos quedarnos en que nuestros padres no nos lo enseñaron. O sea, tenemos que continuar, como dijo Cristina al principio, renovando nuestro pensamiento, conociendo, estudiando más al respecto para que podamos entonces, digamos que, reemplazar todas esas cosas que habíamos venido aprendiendo que no van alineadas con el origen inicial para el cual nuestro creador nos ha traído acá a este mundo, ¿sí? Entonces, vamos a entrar a ver los versículos de apoyo de este principio. El primero es Romanos 12:2 que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A mí este versículo me fascina, me encanta, porque digamos que en momentos de dificultad, yo sé que esa no es la voluntad de Dios para mi vida. Entonces yo me puedo poner de acuerdo sin tener que decir que estoy imponiendo mi voluntad por encima de la de Dios, con que la deuda no es la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? ¿O cuántos dicen así es? ¿Sí? Amén. Amén, así es. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nos ponemos de acuerdo con la voluntad de Dios, hablamos, declaramos su palabra, pero también la vivimos, tiene que haber una transformación. O sea, no es maybe, quizás, de pronto, no. Tiene que haber una transformación porque es que el Espíritu Santo actúa así. Ya hemos sido ungidos con los dones que Él nos ha dado, los talentos que tenemos, los dones del Espíritu. Tenemos que darle alimento al Espíritu para que empiece a gobernar sobre la carne. Efesios 4:22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y el espíritu de vuestra mente solamente se puede renovar a través de la palabra de Dios. Sí, entonces estar constantemente meditando, reflexionando en la palabra de Dios y especialmente si nos enfocamos en el tema de las finanzas, yo, como lo dijo Cristina, les traje algunos versículos y estamos profundizando un poco más en solamente algunos, pero citas bíblicas acerca de finanzas es lo que hay. O sea, usted se va, usted puede entrar a ChatGPT, puede ir a Google, poner citas bíblicas relacionadas con finanzas y hacer un estudio y va a durar todo el año aprendiendo sobre finanzas y le va a faltar tiempo, ¿sí? Entonces la idea es que empecemos a renovar ese pensamiento con la palabra de Dios, ¿sí? Y que aprendamos de que muchos de los comportamientos que nos llevan a endeudarnos están arraigados a esos patrones familiares, culturales o emocionales y que tenemos que renovar nuestra mente para poder dejar eso atrás, ¿sí? Para poder reemplazar todos esos patrones que, digamos, nos están limitando de dar nuestro máximo potencial, de estar en libertad financiera, de encaminarme, de enfrentar la situación en la que estoy, ¿sí? Y si renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, estamos permitiendo que esa palabra de Dios se arraigue a, digamos, a nuestro ser y desarraigue esas mentiras establecidas que estaban en nuestra mente y en nuestra alma, ¿sí? Y solamente así vamos a poder alinear nuestras decisiones con la voluntad de Dios
y con los principios que están en su palabra. Entonces, para ya concluir y que entremos a mirar a ver si tenemos espaciecito para preguntas, salir de deudas no es simplemente una estrategia financiera. Salir de deudas es una restauración del corazón y del espíritu. Dios no quiere que vivamos esclavizados al sistema del mundo. Les explicaba respecto a esa cita bíblica que habla de que ya no somos el hombre viejo, ¿cierto? Somos hechos nuevos. Y la otra que dice respecto a la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y la deuda ni es buena, ni es agradable, ni es perfecta, ¿sí? Entonces, esa no es la voluntad de Dios. Es un ataque que utiliza el chanclas, el maligno, el enemigo, como le llamemos, para desestabilizarnos porque sabe que es, digamos, un talón de Aquiles para muchas personas, incluyendo muchos cristianos. Así que Dios quiere que vivamos libres para cumplir su propósito. Así que hoy puedes dar el primer paso hacia tu libertad financiera. Bueno, ya lo empezaron con Cristina. Hoy simplemente es un momento de recordarles y traer reactivar. A mí me encanta un versículo que les voy a compartir para que lo apunten y este a mí me funciona muy bien, y digo me funciona porque yo soy cristiana en proceso de reformación y transformación todos los días. Yo no quiero venir acá a decirles a ustedes que soy perfecta ni que soy la mejor, no. Yo también tengo muchísimos defectos y tentaciones que, cierto, que inevitablemente pues nos persiguen, pero digamos que como nos paramos ante ellas es lo que hace la diferencia. Y una cosa que a mí me ha funcionado mucho es el versículo, creo que es segunda de Timoteo, yo lo tengo por acá, segunda de Timoteo, segunda de Timoteo 1:7, segunda de Timoteo capítulo 1:7. Y este capítulo, perdón, este versículo nos habla de que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Wow, cuando yo escucho eso de dominio propio, yo digo, Señor, entonces yo tengo toda la capacidad de pararme ante cualquier situación y decir, no lo voy a hacer, así mi carne esté deseosa por conseguirlo. Mi espíritu mi espíritu me da el poder para yo decir no, ¿sí? Pero lo que les decía ahorita, tenemos que renovar el pensamiento para que el espíritu y esos frutos del espíritu empiecen a florecer por encima de los deseos de la carne, ¿sí? Entonces, con eso, me gustaría dejarlos ya con este último versículo, que es, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, uno de mis favoritos, Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Gracias a ti, Cristina, y gracias a cada una de las personas aquí presentes, a los que aportaron, todas las personas pues que sé que están conectadas ahí muy atentas y espero que este sea de pronto, como decía Cristina, ese recorderis, como que ese polo a tierra para que volvamos a encaminarnos por donde es, ¿sí? Porque creo que ya todos lo tienen claro, es Sí, simplemente como volver a redireccionar ese GPS y ponerlo hacia donde queremos llegar. ¿dónde quiere ir? Sí, estamos Gracias a ti, Cristina, por invitarme, de verdad, gracias por tenerme en cuenta. siempre, siempre, Que Dios gracias. bendiga tu labor y todo lo que haces con estos grupos tan Ay, maravillosos. tan linda. Y a ti también, que Dios te siga bendiciendo, pues sí, ¿no? Y poniendo al frente gente que necesita de toda esta información. Por fin. Amén, amén, Listo, amén, que chao, pues así que Dios sea. me la bendiga. Chao, chao a todos. Chao, Bye, bendiciones. bye. Chao. Bye, bye.